en obediencia a la palabra y que no pasa nada a nuestro alrededor, pero se tiene que hacer visibles las cosas espirituales para nosotros. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después dijo Jesús, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Imagínense, necesitamos nacer de nuevo, por lo tanto. Y esto es a lo que se le llama una vida transformada por medio de la palabra de Dios, en que nosotros llegaremos a estar, como dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Esto es lo que quiere Dios de nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta vida que nosotros vamos a obtener, lo que es nacer de nuevo, es porque tiene que morirse algo. Se tiene que morir nuestra manera de pensar que teníamos antes. Se tiene que morir nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, de ver las cosas, nuestros intereses, todo. Se mueren para que nazcamos a una nueva vida. La cual es una nueva vida en Cristo, dice aquí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esto se refiere a que debe ser una nueva vida, nada parecido a lo que éramos antes. Que nos vean, que vean nuestra manera de ser y que digan, se admiren del cambio, de la transformación, de esa vida transformada. Esto incluye también un nuevo corazón, lo que siento, lo que quiero, lo que decido. Esto incluye perdonar, amar de verdad y una nueva mente, una nueva manera de pensar, que nuestros intereses ahora sean salvación, vida eterna. Como nos enseña la Escritura, pongan la mira en las cosas de arriba, es decir, pensemos en todo tiempo que vamos a llegar un día allá arriba. Enfoquémonos en las cosas que nos esperan allá arriba. A eso se refiere, poner nuestra mente, nuestra mira en las cosas de arriba, no en las terrenales, ¿no? Porque eso es andar en una nueva vida. Efesios 4:22 al 24 nos enseña de esta manera cómo se debe de ser transformada nuestra vida. Yo quiero leérselas en la Nueva Traducción Viviente. Usted léala en su Biblia Reina Valera, no se preocupe. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera aquí. Oh, esa es nueva versión, ¿no? Ahí está ahora sí, la Nueva Traducción Viviente. Dice, desháganse. Fíjese. En sus Biblias, si es Reina Valera, dice despójense del viejo hombre. Aquí dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Una naturaleza, fíjese qué tremendo, porque nos dice que es natural ya de nosotros el andar en pecado. Por eso es naturaleza pecaminosa, de maldad, de todo eso. Desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir.
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Deshacernos de eso. Ahora, Dios ya hizo la primera parte, nuestra limpieza a través de la sangre de Jesucristo. Esto nos toca a nosotros, fíjese. Dios ya nos dio un nuevo corazón para nacer de nuevo, para tener una nueva vida. Nos dio un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Nos da su palabra como nuestra inspiración y fuente de vida, pero a nosotros nos toca esto: despojarnos del viejo hombre que está viciado, así dicen sus Biblias de ustedes. Y aquí dice: deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Dice aquí que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Solamente engaño, porque en la palabra de Dios, bueno, nosotros cuántas veces, yo les platicaba hace tiempo mi testimonio, y yo les decía, ustedes si supieran cómo me esforzaba yo por cambiar, pero nunca pude hacerlo, porque no hay manera. Nosotros no tenemos las facultades, ni el poder, ni las fuerzas para cambiar por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Necesitamos. Por eso dice acá que es puro engaño, puros deseos engañosos, dicen otras versiones. Puros deseos engañosos. Voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no se puede lograr. Y se esfuerzan muchas personas. Pero como dice el versículo 23, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahí en la Reina Valera dice: renueven el espíritu de su mente. ¿Ya? Y aquí dice: en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y luego el versículo 24: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Porque nosotros tenemos que parecernos a Él. Parecernos. Por eso Él quiere y nos creó y nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Ser santos y sin mancha delante de Dios se aprende en la palabra de Dios, lógicamente. Ahí como es esa vida nueva. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Porque recuerda que Dios nos creó, ¿verdad?, a su semejanza. Y esto no es físicamente, esto es espiritualmente. Nos dio a nosotros, creó al hombre del barro, de la tierra, y sopló aliento de vida. Insufló, decían los teólogos, ¿verdad? Insufló, insuflar. El ruaj, el soplo, como se dice en hebreo, ¿no? El ruaj, el aliento de Dios, el espíritu. Porque las palabras en hebreo, usted sabe que son tan perfectas, que nos habla de que es la misma palabra para espíritu, es viento, aliento, soplo. Todo eso se refiere, para que haya vida. Entonces Dios, al dar ese espíritu, estaba dando su semejanza de Dios. Pero ese espíritu
al pasar del tiempo, el hombre se corrompió y empezó a vivir en la maldad. Un estatus de vida que no, digamos, no es conforme a los propósitos que Dios nos había creado. Esa manera de vivir que leíamos acá, ¿verdad? Corrompida. Vieja naturaleza pecaminosa. Una antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Todo eso se debe de quitar de nosotros y ponernos la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y usted recordará que la palabra santo viene de la palabra apartado. En pocas palabras, consagrarse, apartarse, para apartarse del mal. Eso es ser santo, nada más. Alejarse del mal. Por eso nos dice, despójense del viejo hombre, o desháganse de su vieja naturaleza. Y es que realmente, pues, solo así podremos hacerlo. Mire, quiero que continuemos leyendo, porque es necesaria una vida de transformación, de renovación espiritual en nosotros. Todo cristiano, al venir a Jesucristo, al decirle: Señor Jesús, perdóname por toda mi maldad, por toda mi vida anterior, límpiame con tu preciosa sangre, yo creo que tú moriste por mí en la cruz, te entrego mi vida, etcétera. Es el comienzo, ¿verdad? Pero nosotros debemos ir creciendo una vida ahora renovada, transformada, porque si no, al quedarnos ahí de esa manera que éramos antes, van a venir consecuencias a nuestra vida, destrucción total, destrucción de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra existencia. Dios acortará el tiempo, eso está comprobado totalmente de nuestra vida aquí en el mundo. Dios acorta el tiempo. Después leeremos un día todo eso, verán cómo es cierto. Pero lo importante es que nosotros sigamos caminando una nueva vida ahora que es en Cristo Jesús. Mire, quiero que busquemos el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Ya saben que ese libro está hasta el final de las Biblias, casi, ¿verdad? Tito 3:5 dice de esta manera. Bueno, en la Nueva Traducción Viviente también, para que le entendamos un poquito mejor, ¿verdad? Dice de esta manera: Él nos salvó. Está hablando de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Él nos salvó no por acciones justas que nosotros habríamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados. Nos lavó. Fíjese. Nos salvó no por lo bueno que fuéramos nosotros. Nos salvó por su misericordia. Pero eso sí, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo, ¿no? O como dicen las Biblias Reinas Valeras, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia
por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es un proceso de limpieza, dice acá. Por eso dice que es lavamiento. Nos lavó, nos limpió. Y ahí nos habla de esa regeneración y renovación, dándonos un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu. Así que todo esto es para que nosotros podamos andar bien con Dios, para llegar un día a su reino. Aquí en la tierra tuvimos que habernos preparado nosotros. ¿Qué hicimos en la tierra? ¿Qué hace un cristiano en la tierra mientras está acá? Está haciendo eso, despojándose del viejo hombre, deshaciéndose de su vieja naturaleza pecaminosa, renovando su vida, su mente, transformando su ser. Eso tenemos que estar haciendo. Tenemos que ocuparnos en todo eso, ¿verdad? Y cuando lo vamos logrando, vienen bendiciones preciosas de parte de Dios, aún estando nosotros aquí en la tierra, en esta vida. Dios nos va ayudando, fortaleciendo, bendiciendo, trayendo paz, unidad a nuestra familia, unidad a nuestra casa. Se va componiendo, restaurando todo. Porque ¿cómo llegamos a la iglesia la mayoría de nosotros? Casi hechos pedazos, ¿eh? Las familias prácticamente ya destruidas. Y Dios comienza a hacer una obra preciosa. Pero Él quiere que nosotros estemos mientras haciendo esto, despojándonos de lo que éramos antes, de quienes éramos antes, de nuestra vieja manera de pensar, ser, vivir, etcétera. Aquí primera de Pedro 1:23, ahí están muy cerquita en sus Biblias. Den un par de hojitas nada más y ya estarán en primera de Pedro 1:23. Dice que nosotros somos renacidos, ¿verdad? Siendo renacidos, porque eso tiene que ser a fuerza. El nuevo nacimiento se tiene que dar. Ahora recuerde que un hombre, un fariseo, una vez le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Que tengo que meterme otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo: no, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto está hablando de un nacimiento nuevo, pero espiritual. Y como nos dice acá, por medio de la palabra de Dios. Aquí dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recuerde que la palabra simiente viene de semilla. Fíjese, un nacimiento de una criatura. Ahí está Berenice, que pronto va a dar a luz. Pero un nacimiento es primero una semilla que un día dará fruto, ¿verdad? Y de eso nos está hablando aquí, de qué es la palabra para nosotros. Cada vez que usted lee su Biblia, mejor dicho, fíjese, sí es bueno leer la Biblia, pero los cambios se dan cada vez que usted obedece a su Biblia, la palabra de Dios. Empieza a crecer esa semilla
esa simiente. Ya no es la simiente corruptible que antes teníamos. Aquí nos está diciendo que es una simiente incorruptible. Y esto se refiere a que nuestra vida va a dar los cambios necesarios que Dios quiere cuando nosotros metamos más la palabra de Dios a nuestro ser. Demos frutos de esa palabra de Dios. Se produzcan frutos en nuestra vida, entonces cambia todo por completo. No de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque nosotros nuestra simiente que teníamos antes, la semilla por la cual nacimos, como decía el Salmo 51:5, usted recordará, ¿verdad? Aquí en maldad yo fui formado y en pecado me concibió mi madre. Así es el Salmo 51:5, ¿verdad? Desde que fuimos concebidos, desde que fuimos formados en pecado, ya había pecado, ¿no? Ya había lo que se le llamó después el pecado original, ¿no? Entonces todos necesitamos realmente esto. Era una simiente, porque desde la semilla, desde la concepción, por eso la palabra semen es semilla, es simiente, todo eso. El nacimiento, de eso habla, de esa semilla que da una vez, brota y da vida, da frutos. Así debe ser la palabra en nosotros, una semilla, una simiente en la cual vamos creciendo, vamos aplicando a nuestra vida y da una nueva vida, viene una nueva vida. En maldad fuimos formados, en pecado fuimos concebidos, pero ahora somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra. Bueno, segunda de Tesalonicenses 2:13 al 15, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:13 al 15. Dice de esta manera. Parte de lo que leíamos al inicio del culto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo no nos debemos de sentir gozosos, amados, pues más que bendecidos, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación? Pero, dice aquí, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esos son los medios para los cuales se va a llevar nuestra salvación, ¿verdad? Dios nos escogió desde el principio para salvación mediante la santificación. Ser santos por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Estén firmes, reteniendo la doctrina, la enseñanza. La palabra doctrina se compone de docto, alguien que ha sido enseñado, educado, preparado, ¿verdad? Esa es la palabra doctrina. Que nosotros aprendamos en la palabra de Dios. Decía aquí el apóstol, sea por palabra o por carta nuestra.
Las palabras de Pablo y todos los demás apóstoles, las cartas de Pablo y demás apóstoles, todo lo tenemos en el Nuevo Testamento nosotros, ¿verdad? Así que esto es lo que quiere Dios. Mire, Isaías 55:7. Recuerde, el tema se titula Una vida transformada. Isaías 55:7. Dios tiene misericordia siempre, ¿no? Si usted dice, no, pues es que yo no he podido, yo todavía sigo en mi manera antigua de ser, no puedo cambiar, todavía sigo con mi carácter mismo de antes, todavía sigo y no puedo perdonar, todavía no puedo amar, todavía esto. Isaías 55:7, y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice. Fíjese cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Fíjese, esto nos está hablando aquí también de tentaciones, de todo eso. Que los malvados cambien sus caminos, alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Ahora, esto nos habla que nosotros tenemos que hacer esto: cambiar nuestros caminos, hacer alejar nuestros pensamientos. Dios nos va a tener misericordia y perdonar. Algo de lo que leía Saúl al principio, mire, Romanos 8:29, fíjese cómo nos dice, porque al principio leíamos, ¿verdad?, que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, y nos predestinó para que fuésemos adoptados como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Bueno, aquí también Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros nos tenemos que parecer a Cristo. Nos escogió y nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, nosotros vemos que, por eso es que decimos que cuando una persona por primera vez llega a la iglesia, comienza a leer la Biblia, es un bebé espiritual, porque así es. Apenas está comenzando a nacer, a dar sus pasos poco a poco. Tenemos que ir creciendo, fortaleciéndonos, cambiando, despojándonos de todo lo malo, de todo lo que echa a perder nuestra vida prácticamente, y de ahí irnos pareciendo a Cristo. Así debemos ir siendo, porque así nos enseña la palabra de Dios. Quiero terminar con Colosenses 3:10. La Nueva Traducción Viviente también.
que nos aclara un poquito más las cosas. Mire, es que si leyéramos desde antes. Quiero comenzar desde el versículo 7. A ver. Fíjense. Colosenses 3:7 dice así, en esta traducción: ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Aquí nos está diciendo que teníamos una vida como la que viven los habitantes de este mundo, no, sin parecerse en nada a Cristo, ¿va? Ustedes solían hacer esas cosas, y está hablando de muchas cosas malas, ¿no? Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Versículo 8. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Es que esta versión habla muy fuerte, ¿eh? Dice el versículo 9: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Aquí les está hablando a cristianos que aún ya son cristianos, pero han seguido todavía teniendo enojo, furia, maldad, malas palabras, etcétera, y mentira todavía, ¿verdad? No se mientan unos a otros, o sea, no se digan mentiras entre ustedes, porque ya se quitaron la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Versículo 10: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿Qué les parece este versículo tremendo, verdad? Porque esto no se queda aquí. Esto se trata de ir conociendo a Dios a través de su palabra, ir actuando como Él actúa también, pareciéndonos a Él en nuestra vida de cómo somos, ¿no? Mire, quiero brincarme y leerles un poquito nada más para finalizar el versículo 12. En adelante dice el versículo 12: dado que Dios los eligió, porque Dios nos eligió, ya veíamos, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Eso sí debe de verse y notarse en cada cristiano. Versículo siguiente, 13: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Versículo 14: sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y 15: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un solo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. ¿Ah? Qué hermoso, ¿no? Entonces, es una vida transformada, renovada, dando estos frutos
de humildad, de compasión, de estos. Recuerda que nos decía que nos debíamos de quitar, despojar de la vieja naturaleza. Y aquí, como dice el versículo 12, vestirnos ahora de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Esa debe ser nuestro traje de etiqueta, como se dijera, ¿verdad? Porque esos frutos son los que debemos de estar dando. Por lo tanto, ¿qué ha impedido muchas veces que haya cambios, transformación, nueva vida, nuevo nacimiento en nosotros? Pues simple y sencillamente porque no hemos querido, no nos hemos decidido realmente. La palabra de Dios, ahorita que la leíamos, ¿se les hacía clara o como que no se entendía? ¿Verdad que estaba muy claro? Pero nosotros somos los que nos complicamos muchas veces. O se nos olvida. Recuerde que la semana pasada que hablábamos del temor de Dios, decíamos que eso es ser temeroso de Dios, tener a Dios presente y a sus palabras. A Dios y a su palabra presente en nuestros corazones siempre, para así saber actuar mejor, que haya mejor vida, mejores bendiciones, y que se cambie todo lo que nuestra antigua manera de ser y de vivir se destruyó. Dios lo pueda cambiar ahora. Pero nosotros somos los que vamos siempre por delante, somos cartas leídas de todos los hombres. Somos la luz del mundo, dijo Jesús. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Y lo seremos realmente cuando estemos en esa nueva vida transformada. Amén. Vamos a orar por la palabra y darle gracias a Dios. Gracias, precioso Señor, por tu palabra. Gracias porque claramente podemos comprender, entender, leer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Mientras estemos aquí en este mundo, Señor, conozcamos tu palabra. Para que te conozcamos a ti, sepamos cuál es tu voluntad perfecta y preciosa para nosotros. Lo que sí te queremos agradecer, Señor, es tu gran misericordia, que nos has tenido tanta paciencia, tanta compasión, tanta misericordia. Pero ayúdanos, Señor, porque ya vimos hoy que necesitamos dar el cambio, una vida transformada por completo. Nada de lo que antes éramos ya reflejar para nada, Señor, sino que nos vean transformados como tú quieres, como es la vida en Cristo. Así que ayúdanos, Señor. Yo te pido por tu iglesia que tú nos ayudes, nos bendigas, nos des las fuerzas que necesitamos, nos des tu Espíritu Santo que nos fortalezca, nos des esa limpieza, nos des, Señor, la sabiduría para comprender tu palabra, y bendigas a cada familia, Señor. Yo pongo en tus manos a todas estas familias que estamos aquí juntos hoy, Señor, y a tu iglesia en general. Que tú seas derramando bendiciones, unidad, restauración, porque tú lo puedes hacer. Tú eres todopoderoso y no hay nada imposible para ti, Señor. Ayúdanos solamente, y que así como estamos ahorita, estemos siempre reconociéndote, sabiendo que si estamos contigo, tú vas a
arreglar nuestra vida, Señor, transformarla. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos y en tus manos ponemos nuestras vidas. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.